seguimos con lo principal, con el mensaje que el pastor nos va a dar por medio de él, que el Señor lo guíe, que lo siga usando. Y seguimos con una serie de mensajes que se llama Camino a la Cruz, y el mensaje de hoy es un profeta retrata a Jesús. La lectura es Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Adelante, pastor. Gracias, hermano. ¿Me dicen amén, hermanos, cuando lo tengan? Amén. Amén. Ok, así dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad desde ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, bendita sea tu palabra, y lo es, Padre celestial, porque procede de ti, y habla de ti, Señor, de todo lo que tú eres. Dios grande, fuerte, temible, santo, santo, puro, sublime, creador de todas las cosas y conocedor de ellas mismas. Infinitamente compasivo y misericordioso. Tanto así, Padre celestial, que la Biblia habla precisamente del intenso amor, precisamente la entrega completa de tu amado Hijo Cristo Jesús por la humanidad, a fin de que sean salvos. Padre celestial, en nombre glorioso te rogamos con todo nuestro corazón. Mis hermanos también oraron, Padre celestial, por este mensaje. Solamente te pido que me guíes con tu Santo Espíritu. Es todo, Padre celestial. Y al decir es todo, precisamente es porque confío completamente en ti, Señor, que tú precisamente lo harás. Y tú, Padre eterno, dirigirás todo esto. En el nombre glorioso lo harás, Padre, de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos sentamos. ¿Se acuerdan de las cámaras antiguas que se miraban? Las Kodaks aquellas, que tiraron un flashazo y se quedaban, y no sabíamos nosotros precisamente cómo se tomó, cómo salimos, ¿verdad? Entonces usted ya dice, ¿por qué se llama así el mensaje? Un profeta retrata a Jesús. Bueno, Isaías precisamente estaba hablando de eso, de lo que pasó precisamente 750 años más adelante. Pero lo interesante aquí que estamos mirando precisamente que todos los verbos apuntan hacia atrás.
a pesar de precisamente, apuntan hacia el pasado, precisamente a pesar de que eso se iba a cumplir en el futuro. Si ustedes prestan atención, precisamente habla precisamente que despreciado, desechado, precisamente, y que él fue herido, precisamente, y todas las acciones que se hizo en su momento, habla precisamente como en tiempo pasado, ¿verdad? Aunque no se había cumplido todavía ese evento, se cumplió 750 años después, ¿verdad? La Biblia habla precisamente que en su presencia, precisamente Dios manifiesta lo que hará en el futuro, y su revelación precisamente de hace 2000 años que fue para la humanidad. Podría decirte que era un misterio oculto, ¿verdad? Pero sabemos que es Cristo precisamente, que es precisamente la esencia, precisamente es el reflejo precisamente fiel, precisamente del Padre, ¿verdad? Dice la Biblia precisamente que en todo el Antiguo Testamento no hay nada tan claro cómo iba a ser la vida de Jesús como cuando llegara a este mundo, ¿verdad? O sea, este pasaje lo explica claramente sobre el siervo sufriente, ¿de acuerdo? Bien, este pasaje, hermanos, si lo miramos, ¿verdad? Sabemos que se está dirigiendo exactamente hacia el Señor Jesucristo. Este capítulo expresa algo horrible, dolor y una profunda tristeza precisamente de lo que estuvo experimentando el Rey de Gloria, aunque sabemos que en el momento él llevaba gozo porque estaba cumpliendo con la palabra de su Padre, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿sí?, que anteriormente de que en el versículo 13, Dios habla, dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, sabemos precisamente de que la Biblia habla precisamente y está apuntando precisamente hacia el Cordero de Dios, hablando precisamente de su exaltación, su quebrantamiento, su reconocimiento, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, lo primero que tenemos que mirar precisamente, otra vez, precisamente teniendo precisamente como en base a estos tres versículos que estamos hablando, ¿sí? Desde el 13 dice que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, ¿verdad? Está hablando precisamente de lo que señala en Isaías 11:2, de que en Cristo iba a reposar sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De eso está hablando, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Que el Padre, ¿verdad? Así habla precisamente alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, ¿verdad? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, lo primero que quiero platicar con ustedes precisamente hablar sobre la persona del siervo. Dice en el versículo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando nuestro Señor Jesucristo precisamente se identificó ante su pueblo de Israel, sabemos que la Biblia dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y a pesar de que Jesús precisamente vino precisamente representando al Padre y precisamente proclamando de que Él era la promesa que Él había hecho precisamente a toda la humanidad, empezando precisamente a los judíos, la Biblia habla precisamente de que no lo quisieron reconocer, de hecho no lo reconocieron, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que nos enseña en Juan 12:38, que se cumplió la palabra precisamente, quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo. Jesús precisamente en infinidad de momentos o en varias ocasiones habló precisamente con su pueblo, señalándole precisamente que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Él precisamente simplemente desde el principio sufrió un rechazo. Desde el momento que se identificó como el Hijo de Dios y Dios mismo,
las personas de su pueblo, de la primera vez precisamente, comenzó lo que dice en Lucas 4, quisieron matarlo. Comenzó precisamente a sufrir una serie de persecuciones en su contra, ¿verdad? Hubo una incredulidad de su nación, ¿verdad? Porque no lo quisieron recibir, ¿de acuerdo? Entonces señala la Biblia precisamente cuando nuestro Señor, ¿se acuerda cuando Jesucristo le devolvió la vista al ciego? ¿Sí? Que pues, estuvieron precisamente cuestionando al ciego que si quién le había devuelto la vista, ¿verdad? El ciego le dijo que había sido, pues que en ese momento no lo conocía, y después le dijo precisamente que su nombre era Jesús. Y ellos le decían precisamente los fariseos, dice, nosotros somos siervos de Moisés, dice, ¿verdad? Sí, nosotros sabemos quién es Moisés, dice, pero de este no sabemos quién sea ni de dónde viene. Ellos precisamente siempre estuvieron rechazando al Rey de Gloria, ¿sí? Siempre, dice la Biblia en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermanos, antes de proseguir, así precisamente como hoy, precisamente como anteriormente en el tiempo de Cristo, muchas personas rechazaron al Rey de Gloria. Hoy en nuestros días, lamentablemente, muchos también precisamente siguen rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese no es motivo, hermanos, para nosotros menguar. Eso es precisamente para nosotros perseverar proclamando el Evangelio, ¿de acuerdo? Sin que esto llegue a desanimarnos. ¿Cómo precisamente? Bueno, precisamente como hijos de Dios, lo que ayuda mucho precisamente en lo que nos enseña la Biblia es que estemos caminando siempre en la santidad que glorifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En todo momento sabemos precisamente que habrá resistencia y constantemente, y más en estos tiempos y los tiempos que se avecinan, pero eso precisamente no impide que nosotros sigamos proclamando y andando en el Evangelio. La Biblia dice, subirá cual renuevo precisamente, ¿sí? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Sí? Miramos precisamente que Cristo precisamente siendo Dios mismo se despojó a sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, ¿verdad? Desde que Pedro, o desde que le dijeron a Natanael precisamente que habían encontrado precisamente al Mesías, él dijo precisamente, ¿de dónde lo encontraste? De Nazaret, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, porque fue Felipe el que tuvo contacto con Natanael, dice, ¿sí? Le dice precisamente, ven y ve, ¿verdad? Las personas precisamente no podían creer, o era difícil aceptar precisamente que una familia como de José y María precisamente, ¿verdad? De ahí precisamente de una familia regia, precisamente que se había, por ejemplo, todos esperaban, o todos los judíos siempre esperaron al Mesías que viniera precisamente de David, o sea, de una familia regia como era el rey David, ¿verdad? Pero la Biblia habla muy claramente el linaje, precisamente cómo se viene desarrollando hasta caer precisamente en José, ¿de acuerdo? Y señala precisamente de cómo José y María, y señala precisamente que ese linaje ya estaba siendo precisamente con el tiempo olvidado precisamente por los judíos. De hecho, entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay 400 años de sequía espiritual donde Dios no había hablado a la humanidad, ¿de acuerdo? Y miramos precisamente que dice, como raíz que brota de tierra seca, dice. Nació en una familia, hermanos, oscura, en Galilea, de donde nada grande, verde podía esperarse, ¿verdad? Dice, pues también se esperaba que apareciese pomposo y majestuosamente en público, pero creció precisamente como un retoño delante de él. Miramos precisamente de lo que está diciendo, subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. Y luego dice que su persona no hay parecer en él, ni hermosura. Sabemos y entendemos precisamente de que el pueblo judío
se distingue por ser precisamente una raza precisamente que es atractiva físicamente. Sus líderes como Moisés, como David, como Absalón, y otras personas como Sansón, creo la Biblia los describe precisamente como personas que destacan por su físico, por ser buenos mozos, ¿verdad? Por ser personas precisamente bastantes atractivos. Sin embargo, la Biblia habla claramente que nuestro Señor Jesucristo no es así. Cuando éramos niños, miramos hoy precisamente cuadros en diferentes denominaciones, en donde hablan precisamente, nos hacen ver precisamente a un Cristo precisamente rubio, blanco, ojos azules, ¿verdad? Con unas manos sumamente delicadas, ¿verdad? Y dando un querubín. No es así. La Biblia señala otra cosa, de que no son así las cosas, ¿verdad? Para empezar, la Biblia habla precisamente que Jesús precisamente era carpintero. Entonces estamos hablando precisamente de manos fuertes, manos rústicas, ¿verdad? Sabemos precisamente de un trabajo ordinario de esta naturaleza, son manos fuertes, firmes, ¿de acuerdo? Y la Biblia habla precisamente que en él precisamente no era precisamente como lo esperaban. De Jesús no era una persona atractiva, no era una persona guapa como lo supimos, lo hicieron a ver anteriormente, ¿ok? Y eso que, porque, mire, el hombre es muy dado precisamente a dejarse llevar por la vista, hermanos, ¿ok? Y el Padre, Dios conoce eso. Y la Biblia habla que le deseemos espiritualmente, ¿de acuerdo? Que nos estemos dejando llevar precisamente espiritualmente, como señala la Biblia. Y como confirmó ahorita el hermano, precisamente que Dios es espíritu, ¿de acuerdo? Y es precisamente como el Padre quiere que nosotros precisamente lo adoremos a Él, ¿verdad? Lo anhelemos a Él precisamente espiritualmente. Dice que en Él no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más inatractivos para que le deseemos, ¿verdad? Otro punto en la personalidad precisamente del siervo sufriente, del Señor Jesús, el desprecio precisamente a su persona, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, ¿verdad? Obviamente que todo lo que está hablando anteriormente el profeta está señalando precisamente que Jesús en su caminar entre los hombres sufrió precisamente la más grotesca burla en su persona. Hay algunos pasajes precisamente que cuando Cristo predicaba se burlaban de él, ¿verdad? Se reían de él, ¿sí? Y no solamente, precisamente dice que fue desechado, dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora bien, ¿saben ustedes precisamente lo que es precisamente la ley de la indiferencia? ¿Le han marcado la ley de la indiferencia a uno de ustedes? ¿Verdad que sí? Les ha tocado precisamente cuando usted tiene cierta persona que aprecia o que tienen estima y cómo precisamente le quita la amistad o le retira la amistad, cómo usted precisamente se siente triste, se siente como quebrantado, se siente precisamente como que o hay un dolor agudo precisamente en su pecho, ¿verdad? Usted manifiesta precisamente usted nota precisamente cuando hay personas que, digamos, en el caso de usted, que ama y que quiere precisamente el bien para estas personas, y las personas precisamente hacen caso omiso a la verdad o al consejo que usted tiene para esa persona, a fin precisamente de que no se pierda, como en el caso del hijo pródigo que miramos el video ahorita, precisamente, que estando en una casa segura donde no le faltaba nada, prefirió investigar en un mundo que ya precisamente lo supo acorralar, embaucar de tal manera precisamente que terminó perdiéndolo todo y llegó precisamente derrotado, ¿verdad?, a su casa. Pues bien, precisamente el Señor Jesús siempre en su gracia comenzó a hablar precisamente del amor, de que Él era el Hijo de Dios, de que el arrepentimiento de los pecados de las personas, ¿de acuerdo? Pero muchas personas precisamente y muchas religiones, 7 sectas poderosas en aquel entonces se encargaron de influir en un pueblo precisamente que se deja llevar precisamente por doquier, ¿sí? Y obviamente haciendo caso precisamente a las doctrinas de su momento por el temor
¿sí? Por el temor, rechazaron precisamente al Mesías. Y no solamente habla un rechazo, eso habla precisamente de lo que está hablando aquí, precisamente despreciado y desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús precisamente siempre sufrió esta clase de ataque contra su persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues precisamente como Dios mismo y como persona que era, mejor dicho, ¿verdad? Las personas lo oían, pero no creían en él. Y a pesar de que sabían que él era el Mesías, cuando Jesús les hablaba precisamente del arrepentimiento y que vinieran y lo buscaran a él, por quién era él, que era Dios, siempre se quedaba con los 10 apóstoles, y al final de cuentas, cuando fue a la cruz, terminó quedándose solo, ¿verdad? Es algo similar precisamente, es lo que está hablando aquí precisamente la palabra del Señor, ¿sí? Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, hermanos, todavía ocurre hoy en nuestros días. Todavía ocurre precisamente personas rebeldes al Evangelio. Todavía ocurre precisamente personas rebeldes precisamente a quienes llevan fielmente la palabra y caminan conforme a la voluntad de Dios, que habiendo otras personas teniendo conciencia de lo que se está hablando la verdad, en cierta manera hacen caso omiso precisamente de la resistencia que se está haciendo en ese momento. Y en lugar de proclamar y pararse firme precisamente por la verdad, como que desviamos precisamente, sí, desviamos un poco el rostro precisamente para no ser copartícipe de la persecución que se está llevando precisamente a causa del Evangelio. ¿Me estoy explicando? Estas cosas siguen sucediendo hoy en nuestro día. Con el Señor Jesús pasó esto desde el principio. Luego quiero hablar precisamente de la pasión del siervo, ¿verdad? Su sacrificio por las personas, ¿sí? La Biblia habla precisamente, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿sí? Esta profecía se cumplía precisamente en Mateo 8:17. Cristo precisamente a medida que caminaba aquí en la tierra, muchas personas se le acercaron, muchas personas precisamente al mirar los milagros, las sanidades que él hacía, los exorcismos precisamente que él practicaba cuando echaba fuera demonios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es lo que se estaba cumpliendo, ¿verdad? No había persona que se acercara a Cristo precisamente y él los sanaba a todos. De hecho, precisamente la Biblia habla precisamente que eran bastantes las personas, inclusive hasta venían multitudes a él precisamente para ser sanado, y la Biblia dice que él los sanaba a todos, ¿verdad? Dice precisamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por abatido, dice, ¿verdad? Y luego dice la palabra del Señor, ¿sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, como estaba platicando anteriormente, dice que sufrió nuestros dolores. ¿Qué tipo de dolores? Pues herida de lenguas, burlas, desprecios, ¿de acuerdo? Indiferencias. Jesús como persona que eso le dolía a él también, ¿de acuerdo? Él se sentía precisamente herido precisamente con tantas palabras grotescas que hacían en aquel entonces las personas, y hoy en día también, si usted mira precisamente que le habla del Evangelio, ciertas personas lo rechazan con burla, con sorna, con menosprecio, ¿de acuerdo? Entonces, fue azotado por Poncio Pilato, sus enemigos lo tuvieron como herido de Dios, ¿verdad? Se burlaron de él, ¿sí? En Juan 19:7 dice que le respondieron a Poncio, dice, los judíos, nosotros tenemos una ley, dice, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero también miramos precisamente que en el versículo 5, su muerte vicaria, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? ¿Sí?
Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó el lugar de nosotros. Él es el que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros precisamente, que estábamos muertos precisamente a los pecados, vivamos a la justicia, ¿de acuerdo? Según nos enseña 1 de Pedro 2:24. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Su propiciación, expiación y justicia nos lleva a la paz con Dios, según nos enseña precisamente en Romanos 4:25, y cito lo siguiente, ¿verdad? Dice la Biblia: Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿De acuerdo? Y dice más adelante la Biblia, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Esta cita lo hace también el apóstol San Pedro en 1 Pedro 2:25, que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, que es el Señor Jesús. Esto es lo maravilloso precisamente de la gracia de Dios, que Él, habiéndonos conocido precisamente desde hace mucho tiempo y mirando precisamente las necesidades que teníamos todos precisamente, de ser precisamente saciados con su Santo Espíritu, ¿verdad? El Señor nos lleva precisamente al pastor, precisamente a nuestro pastor, al creador de nuestras vidas, al que nos lleva a estar completos totalmente en Él. Mis hermanos, yo no sé, pero veo precisamente aquí, todo el desprecio precisamente, toda la iniquidad precisamente practicada de las personas precisamente hacia el mismo Rey de Gloria. Cuando veo estos pasajes y veo precisamente lo que experimentó precisamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo siento precisamente en mi corazón siempre gratitud hacia Dios. Y al mirar precisamente hoy tantas indiferencias hacia el Evangelio, yo veo, hermanos, muchas necesidades allá afuera y veo muchas necesidades aquí adentro también. Y veo precisamente, siento muchas veces precisamente indiferencias de la iglesia en total, una contrariedad en donde, o sea, una falta de sujeción a la guía espiritual de Dios para hacer la voluntad de Él en pos de las personas que están perdidas allá adentro. Cuando veo precisamente estos pasajes y ver lo que hizo Dios mismo por mi alma, por mi persona, y no aprovechar el tiempo para llevarlo a otra persona, veo precisamente que inclusive pongo precisamente lo ordinario para hacer a un lado lo extraordinario, lo que realmente vale. ¿Me estoy explicando? Y no estoy hablando de irresponsabilidades precisamente de mi persona en mi diario vivir, sino tomándolo precisamente como una justificación, para no tomar en cuenta precisamente, o sea, para profundizar más precisamente este Dios mismo que fue abatido, ¿sí?, por su pueblo, tomando una muerte única que nadie ha experimentado, ¿sí?
entregándose, como dice el apóstol Pablo, por el amor que me tuvo desde el principio. Estos pasajes deben de ser precisamente buscados, escudriñados por nosotros. Lo que es realmente, lo que realmente hizo Cristo en la cruz por nosotros, lo que Él padeció por nosotros. Y cuando por alguna razón, precisamente, porque esto nos lleva a analizarnos cada día más delante de Él. Siempre seremos deudores, siempre estaremos en números rojos, pero no es precisamente para tomarlo como una excusa, sino para considerarlo precisamente como una necesidad de que estando en números rojos, estar de rodillas delante de Dios, analizando su palabra para ponerla en práctica. Cuando nosotros en nuestra vida personal o familiar o empresarial miramos números rojos, inmediatamente nos preocupamos para ver cómo saldar esa cuenta y estar precisamente inclusive con una reserva a nuestro favor. ¿Me estoy explicando? Ciertamente la gracia del Señor precisamente está siempre a favor de nosotros, pero yo estoy hablando precisamente en cuanto a estar redimiendo el tiempo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Todos tenemos algo precisamente de los apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Sí? Se fueron todos, espantados precisamente por lo que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesús. Aún no lograban entender precisamente de que era necesario de que Cristo fuera a la cruz, a pesar de que Él se los había explicado en muchas ocasiones. Inclusive Pedro y Jacobo y Juan se fueron de pesca otra vez a sus antiguos trabajos, cuando Jesús ya le había dicho que los necesitaba porque iban a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Sabemos precisamente el quebrantamiento de Pedro porque lo había negado 3 veces, había maldecido. Él dijo precisamente, la pasión lo llevó precisamente con ese temperamento que él tenía, de hablar fuerte precisamente, de decir no conozco a tal hombre, y luego dice que comenzó a maldecir. Eso lo llevó precisamente a sentirse un hombre profundamente derrotado, quebrantado. Y lo llevó precisamente, tiene que ir Jesús precisamente a restaurarlo de nueva cuenta, porque fue Jesús el que lo escogió a él. Era necesario que pasara por ese punto. A veces nosotros también pasamos así, hermanos. Como hijos de Dios, Dios permite ciertos quebrantamientos para entender cuánto lo necesitamos hoy en nuestra vida cristiana, todos los días de nuestras vidas. Buscarlo con todo nuestro corazón. Pedro comenzó a seguir teniendo imprudencias más adelante. Es corregido precisamente por Pablo. Acuérdense en Gálatas capítulo 2. Y eso lo llevó precisamente a causa precisamente de ese temor que él tenía como humano. ¿De acuerdo? Pero eso lo que sobresalió más en su persona, lo llevó precisamente a estar más entregado a Cristo, era el amor de Cristo en él mismo. A no menguar, sino a avanzar. Como dice el apóstol San Pablo, precisamente en Filipenses, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, en el versículo 7 vamos a hablar precisamente de la pasividad del siervo. Ahorita le habló de la pasión del siervo, precisamente de su muerte expiatoria. ¿De acuerdo? La pasividad del siervo. Dice más adelante: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús sabía precisamente que ya lo iban a prender, le dijo a sus apóstoles: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué voy a hacer? Dice, si para esto precisamente
he venido. Cuando estaba en el pretorio, precisamente frente a Pilato, todas las personas le gritaban a Pilato: crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Estaba siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, los cuales tenían mucho peso religioso y mucho peso moral, tanto en la sociedad como en la política y en muchas áreas precisamente de allá de Jerusalén, ¿verdad? Pero la Biblia dice precisamente, cuando Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Todo era falso. Pilato sabía que también que por envidia se lo habían entregado. Pilato dice que no encontró ningún mal en él. Dice la Biblia precisamente que Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernante se maravillaba mucho, ¿verdad? Entonces dice precisamente que él estaba angustiado él y afligido. Dice: no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús, teniendo 33 años, es precisamente cuando fue crucificado, ¿sí?, en el Gólgota, ¿sí?, en el lugar de las calaveras. Y dice la palabra del Señor, la Biblia precisamente, ¿sí?, que fue sepultado precisamente en una cueva, propiedad de José de Arimatea, ¿de acuerdo? El cual precisamente le pidió el cuerpo a Pilato. Esto lo miramos en la escuela dominical. Y dice que cuando tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro. Y señala precisamente más adelante de que después de haber robado una gran piedra a la entrada del sepulcro, dice que fue y se la puso y después se fue, ¿de acuerdo? Y había otras personas precisamente presenciando la escena de lo que sucedió en aquel entonces. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo murió entre dos criminales, siendo totalmente inocente. Fíjense nada más. Murió entre dos criminales, siendo inocente. Y siendo un hombre pobre, lo fue sepultado en una cueva de ricos. Las injurias, los falsos testimonios, las calumnias, las difamaciones. Todos tenemos conocimiento de esto precisamente, que se levantó el pueblo de Israel contra Jesús. Muchos falsos testimonios precisamente, inclusive cuando él señaló de que el templo donde ellos se concentraban o se centraban para adorarlo, le dijo a sus apóstoles que derribaré este templo, dice, y en 3 días lo levantaré, haciendo alusión precisamente de que él venía a quitar ese velo precisamente que se interponía precisamente en la comunión con el Padre, y que por medio de él mismo, o sea que a través de su carne, que íbamos a tener precisamente acceso a la presencia del Padre. De eso estaba hablando él, ¿verdad? Pero ellos lo consideraron precisamente como un testimonio para argumentar precisamente eso, falsos testimonios contra sus personas, y haciéndolo ver como una persona hereje, y de esa manera cumplir con su propósito precisamente de matarlo, lo cual precisamente lo lograron. Hermanos, con todo esto, aunque todo esto estuvieron haciendo ellos, ¿de acuerdo? La verdad de todo esto es que el Padre fue el que envió a Cristo Jesús a morir a la cruz por nuestros pecados. Todo esto precisamente sucedió a causa de este pueblo precisamente que estaba endurecido su corazón contra Dios mismo. Aun cuando ellos señalaban que eran hijos de Dios, que eran hijos de Abraham, aun cuando decían que precisamente ellos servían a Moisés, que conocían la ley de Dios, aun cuando con todas las amonestaciones que Jesús le dice: escudriñen bien las escrituras porque ustedes confían en ellas y ellas testifican de mí, con todo eso simple y sencillamente rechazaron al Rey de Gloria.
estaban endurecidos sus corazones. No es nada ajeno el día de hoy también, incluyendo dentro de las iglesias cuando Dios dice ámense unos a otros como yo los he amado, en ese amor sacrificado. Sin embargo, las acciones de muchas personas dicen todo lo contrario. Injurias, falsos testimonios, murmuraciones, críticas. Eso habla claramente de que el amor de Cristo no está precisamente a lo largo de la historia dentro precisamente de aquellos que conocen la voluntad de Dios. Porque la Biblia es un mandamiento que Dios está dando y Dios habla como un testimonio. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. El que me ama guardará mi palabra. ¿Lo ven? Y el amor de Cristo nos lleva precisamente a ese amor sacrificado precisamente por las demás personas, por los hermanos dentro de las iglesias, ¿de acuerdo? De eso nos da testimonio la Biblia. Con todo esto, dice la Biblia, dice en el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice la Biblia precisamente eso, que el Padre precisamente quiso quebrantando, lo quebrantó, ¿sí? Lo sujetó precisamente a padecimiento, ¿sí? La Biblia señala eso precisamente, que Él vino a ser precisamente el sacrificio vicario precisamente en la cruz por nuestras vidas. Jesús mismo manifestó en Juan 6:38 que Él no vino que no ha descendido del cielo, que descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Como hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino precisamente a restaurar lo que se había perdido. ¿De acuerdo? Dice la Biblia, por eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo precisamente a padecimiento. ¿Ok? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es precisamente para todos aquellos precisamente que creemos en Cristo, ¿verdad? Cristo, como el buen pastor, dice, las ovejas que el Padre me da mías son y nadie las puede apartar de mi mano. En Romanos 5:1 la Biblia habla precisamente que nosotros somos justificados por esa fe, ¿verdad? Justificados por la fe en Cristo, tenemos paz precisamente para con Dios, ¿de acuerdo? Dios conoce precisamente todo ese pueblo, precisamente esa novia que el Padre precisamente le ha preparado al Hijo, al Cordero de Dios. Por eso dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Cristo precisamente es precisamente eso, ¿sí? Derramó su preciosa sangre, dio su muerte, hizo su muerte vicaria precisamente por el pecado, ¿sí? Y dice que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todos precisamente los que han llegado precisamente a un verdadero arrepentimiento, todos los que realmente han reconocido en sus corazones que son pecadores, que la maldición del pecado está sobre ellos, todos aquellos precisamente que los ha concientizado la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios precisamente es lo que señala el pecado. La palabra de Dios es viva, ¿de acuerdo? Y es precisamente la que penetra precisamente. De hecho, la palabra de Dios, la ley precisamente produce ira en las personas cuando tú les señalas el pecado, ¿verdad? Porque es una palabra viva, ¿de acuerdo? Y aun cuando hay mucha incomodidad en las personas, la conciencia los lleva a reflexionar y a meditar que delante de Dios es verdad. Somos pecadores.
La humanidad nació bajo pecado. Los pensamientos, las palabras, las acciones testifican precisamente de ese pecado que está en la humanidad, y lo cual lo lleva precisamente a una rebelión que según ellos están bien justificando precisamente la maldad en ellos mismos. En Romanos capítulo 2, Pablo habla precisamente de que aún hay personas que aún habiendo conocido a Dios, no le glorifican precisamente como Dios. ¿Sí? Y cito, dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecidos. Y luego vinieron las consecuencias, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanzas, dice, de imagen, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sin embargo, vemos precisamente de que como señala el apóstol Pablo, que muchos precisamente que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Cuando miran precisamente las personas que están practicando el pecado, no quieren ser los mismos, ellos mismos. Y eso ha pasado desde el Edén. Si se da cuenta, precisamente un pecador no quiere ser solo en desobedecer a Dios, sino que siempre busca la justificación de otra persona o el apoyo de otra persona para transgredir precisamente la ley de Dios, ofendiendo al mismo Dios. Casi por lo común, precisamente, hay personas que confiesan su maldad a otra persona. Y una vez confesada su maldad, no es tanto precisamente como un desahogo, sino como un apoyo para que aprueben su maldad, ¿sí?, de lo que están haciendo. No sé si me estoy explicando con todo esto. No sé si está conmigo. ¿De acuerdo? O sea, que cuando una persona va y le señala a cierta persona el pecado que está practicando, que ha practicado, en un supuesto secreto entre amigos, en lugar precisamente de ser reprendido, lo que hacen, ¿a poco sí? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y qué más va a seguir? ¿Me estoy explicando? Teniendo un apoyo total de la persona, en lugar de tener precisamente una reconvención, o sea, una amonestación de que eso está mal. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Si miramos precisamente, vemos día tras día precisamente en muchas áreas precisamente de la sociedad, que esto precisamente se sigue practicando, ¿verdad? Cuando la Biblia nos señala precisamente la palabra de Dios y que Cristo precisamente llevó esa maldad mía precisamente en su cuerpo, y de la horrible muerte que tuvo precisamente en la cruz, me lleva precisamente a tener un quebrantamiento total delante de su presencia. Y una gratitud precisamente de saber precisamente de que yo solamente por su gracia ya fui justificado en la cruz.
al ver lo que está Isaías precisamente explicando en ese momento, era totalmente inconcebible para las mentes de aquel entonces. El tiempo de Isaías. Pero cuando yo veo la palabra y veo precisamente de lo que fue precisamente la expiación de este cordero que quitó el pecado del mundo y que se hizo maldición por mis pecados, y ver precisamente que ahora soy parte, que soy de su linaje precisamente, dice, por largos días, ¿sí? Eso me lleva precisamente gran gratitud delante del Señor. Versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, o sea, por esa aflicción que Cristo precisamente, aquí va a mirar precisamente los frutos precisamente de ese sacrificio, del cual él ya tenía conocimiento de antemano, ¿verdad? Dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Cuando llegamos precisamente le decimos, Señor, soy pecador. Como el hombre aquel que estaba precisamente en el santuario y no podía ni levantar, precisamente el publicano que no podía ni levantar los ojos al cielo y le decía, sé propicio de mi pecador. O sea, es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento ferviente, un arrepentimiento en un gemir. Y no estoy exagerando, sino cuando la persona está consciente del pecado delante de Dios, ¿sí? Se arrepiente, humillando su alma delante de Cristo, está justificado porque está poniendo la fe y la esperanza en Dios. Al mirar este pasaje de lo que Cristo hizo por él en la cruz. Versículo 12. Sabemos que el pecado significa la muerte, ¿verdad? Es la separación entre Dios y los hombres. Pero sabemos precisamente que en Cristo está la vida. Sabemos que en su sangre precisamente está la vida. Y la Biblia dice en hebreo que sin derramamiento de sangre no hay precisamente perdón de pecados. ¿Sí? Todo esto que está hablando precisamente el profeta, Cristo lo hizo 750 años después. Y dejó satisfecho precisamente la obra que el Padre le encomendó. En Juan capítulo 17, versículo 2, no, el 4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Y Juan señala precisamente en versículo 9, en el capítulo 9, capítulo 19, versículo 30, cuando Cristo estaba en la cruz, dice que después de que tomó el vinagre dijo, consumado es. Y haciendo esto, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es precisamente que ya no había más, que todo lo que el Padre le había encomendado que hiciese aquí en la tierra, lo culminara en la cruz, dijo, consumado es. ¿Sí? La propiciación por nuestros pecados fue completa. Cristo cumplió con todas las demandas que el Padre exigía en ese sacrificio perfecto. De tal manera que fue apaciguada su ira. Porque Cristo vino a hacer la expiación por nuestros pecados. Oh, hermanos, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Wow. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es Él el que nos ha reconciliado con el Padre. Es Él que estuvo orando por nosotros hasta el último momento. Cuando Cristo era crucificado, que se burlaban, que se captaban, que se mofaban, Él no dio ninguna maldición. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. A pesar precisamente de que estaban demostrando sus más crueles instintos, bajo la jactancia, hiriéndolo con palabras, señalándole: va, a otro salvó y no puede salvarse él mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate precisamente de esa cruz. Solamente dijo: Padre, perdónalos. Una de las 7 palabras de la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Aún uno de los mismos criminales lo retaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Era un corazón endurecido, mientras que otro miró precisamente o alcanzó a ver que el mismo Dios, el creador de su vida, estaba muriendo allí por sus pecados. Ese está precisamente en el cielo, así como estamos nosotros también. Pablo dice: porque primeramente, este es el evangelio que nosotros tenemos que proclamar. Es lo que tenemos que hablar, de lo que Jesús padeció en la carne y en la cruz, principalmente en la cruz por nuestros pecados. Todo lo que se desarrolló, precisamente lo que habla precisamente los evangelios, aquí lo está resumiendo precisamente Isaías 53. En 1 Corintios 15, 3, 4, Pablo dice en conclusión: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección. Lo que pasó precisamente el Rey de Gloria para darnos vida en sí mismo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hay tanto más todavía, Padre, que hablar. Es corto el tiempo, pero bendita sea tu palabra, porque nos das tiempo precisamente para escudriñarla aún más. Ayúdanos precisamente en estos momentos, Padre, de estar proclamando precisamente las acciones precisamente del siervo sufriente de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él experimentó hace 2000 años, a causa por nuestros pecados, sabiendo precisamente que en tu infinito amor y compasión y misericordia, tú lo enviaste a la cruz, convenciéndonos de nuestros pecados y llevándonos al arrepentimiento, entregándonos a Él precisamente y recibiéndolo como el Señor y el Salvador en nuestras vidas. Padre justo, te pedimos con todo nuestro corazón, como instrumento de tus manos que somos, que nos lleves a proclamar este evangelio donde quiera que nos encontremos, con sumo conocimiento de la verdad que fue practicada precisamente por nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Que sea precisamente tu Santo Espíritu guiándonos conforme enseña tu palabra, Señor, a fin precisamente de que muchos que tú ya conoces vengan al arrepentimiento mediante el conocimiento de la verdad, y poniendo la fe y la esperanza en Jesucristo, sean perdonados, sean limpiados y purificados por su sangre, Señor, y justificados por esa fe que proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.
Terminamos con una alabanza, hermanos.